yo nací el 9 de febrero de 1938. No me causa ninguna gracia ser tan viejo, pero en fin, es lo que hay. Me hubiera gustado haber nacido no menos de 40 años después, porque es mejor esta época que la otra. Me gusta mucho la tecnología, por eso quiero haber nacido más acá, porque en aquellos tiempos no había todas las cosas que hay ahora, tecnológicamente hablando, ¿no? Era todo más artesanal, había que rebuscársela un poco más, con ingenio. Hice estudios técnicos hasta el secundario en el colegio industrial, trabajé en varios oficios hasta que me dediqué a lo que más me gustó. Cuando uno encuentra lo que le gusta, ahí es donde hay que no trabajar en cualquier cosa y bueno, encontré laburo acá, me quedo acá, no. Buscar hasta que encontrás lo que a vos te gusta, lo que vos sentís que es tu trabajo. Y bueno, me dediqué a la electrónica, electricidad, electromecánica, todo lo que referido a ese ramo, ¿no? Y después, ya de grandecito, a la par de eso me gustó la música, siempre, desde siempre. La música es algo que vos lo descubrís así, de chico. Ya de chico vos te das cuenta que la música te gusta mucho. Más que a otros, a lo mejor que lo toman muy medio con liviandad, a la ligera. Y a mí me gustaba muchísimo. A tal punto que hice lo imposible por tratar de estudiar, de aprender. Bueno, con algunos ahorritos que hacía en mi trabajo me compré la primera guitarra y de ahí ya fue un desastre, no pude dejar más. Me gustó mucho siempre y estudié con varios maestros. No sé si habré aprendido bastante, pero me gustó siempre estudiar. Y bueno, a mí me gustaba el jazz, me gustaba la música popular. Y así fue como, dada la circunstancia y como veíamos algunas películas que empezaron con el rock and roll, Billy Haley, esas películas las primeras películas de rock que empezaron a proyectarse, me enloquecí con una guitarra eléctrica, quería una guitarra eléctrica. ¿Y de dónde la sacaba? Si no existían en ese tiempo así como ahora. O sea, la veíamos en las películas nomás. Entonces, como sabía un poco de electrónica y todo eso, me puse a fabricarme una. Y ahí, justamente a la par de eso, la hice y todo. La tuve mucho tiempo usándola. Hasta que después la cambié por otra que era de verdad, ¿no? Un poco más profesional. Y ahí nació mi afición por la lutería. O sea, luthier es todo aquel artesano que se dedica a construir o restaurar elementos, ya sea musicales o artesanales, anualmente, ¿cierto? Bueno, yo empecé a hacerme algún equipo amplificador para la guitarra, a construir alguna guitarra que se aproxime más a las guitarras eléctricas, y así de a poco me fui dedicando inconscientemente a hacerle algunas reparaciones o algunos equipos, algunas restauraciones a colegas, algunos otros músicos. Y así me enganché con el tema de los instrumentos. Hasta el día de hoy todavía tengo esa afición, ¿no? De construir algunos instrumentos y reparar, restaurar. Es cuestión de ir investigando y de a poco aprendiendo, ¿no? Lo que a uno le gusta. No hay quien te enseñe demasiado en eso. Es cuestión de curiosidad y de estudiarlo y de averiguar los porqués de las cosas, nada más. Y me dediqué también a la música, ¿no? A la par de la música, a los instrumentos. O sea, la mayoría de los instrumentos que yo tengo son fabricados por mí.
siguiendo esta guía, va recorriendo el molde y va tallándolo acá de este otro lado. O sea, si vos pones una tapa bombe acá de molde, de este otro lado pones una madera cuadrada y te la saca del mismo formato. Es una máquina que recorre para arriba, para abajo, para los costados, para atrás y para adelante. Es de 3 dimensiones, digamos. Bueno, yo estoy en la construcción. Cuando hago algunas así nuevas, con material de buena calidad. Por ejemplo, esto es cedro, el fondo. La tapa es de pino abeto, un pino que se consigue muy poco. Hay muy poco en el mundo, se está terminando, no hay más plantaciones de este tipo de pino. Estos vienen de Alemania, de Italia, de Francia. Hay algo de esto en Canadá, países donde todavía hay grandes extensiones de plantaciones, ¿no? Que ya van quedando muy pocas. Realmente el problema de la madera se está agudizando tremendamente en todo el mundo, porque van talando los montes, los bosques de maderas buenas para plantar soja o para hacer poblaciones. Y esto no lo toman como una cosa necesaria. Los bosques se están eliminando paulatinamente en el mundo. Bueno, y ahí hay un origen tremendo de problema global, ¿no? Primero se hace el costado, que es la paja, y después se hace el fondo y el frente. Y bueno, acá está en media construcción esta, falta colocarle el mástil, lustrarla, ponerle las cuerdas y aprender a tocar. Los que compran hoy en día un instrumento hecho por un luthier tienen que querer un instrumento en especial, tiene que ser muy especial, porque la mayoría ya vienen hechos de fábrica, en serie. Hay fábricas como Fender, como Gibson, que hacen instrumentos de muy buena calidad, y muy caros, muy buenos. O sea que el luthier ha quedado bastante relegado, el que hace instrumentos. El luthier prácticamente es una especie en extinción. Solamente se utiliza al luthier, o se lo consulta, o el músico recurre a un luthier cuando quiere un instrumento especial. O sea, no consigue un zurdo, alguien que toca al revés la guitarra, es zurdo para tocar, no consigue fácilmente un instrumento adaptado a la zurda, porque la mayoría de los instrumentos, o sea, las guitarras vienen para tocar con la mano derecha el diapasón, ¿no? Entonces me consultan a mí, yo les tengo que aconsejar construir un instrumento para zurdo, con todas las condiciones que eso requiere, todo al revés, ¿cierto? Tanto el violín como el violonchelo, el contrabajo y la guitarra son instrumentos que se pueden invertir. Hay instrumentos que son muy viejos, muy antiguos, que justamente por el transcurso del tiempo se van deteriorando, se van debilitando las maderas, la madera con el tiempo, con los años, se hace como un vidrio, como un cristal, y son muy quebradizos, hay que cuidarlos muchísimo, porque va perdiendo esa flexibilidad que tiene la madera naturalmente, se hace se cristaliza. Entonces, por ahí sufre más deterioro, más roturas que los comunes, ¿no? Y en eso hay que tener mucho cuidado y tener un cierto conocimiento de cómo se comportan las maderas también para poderlo desarmar, repararlo y volverlo a armar. Es un trabajo muy delicado. Estiman el trabajo del luthier como algo más elaborado, como algo de más calidad, porque saben que está hecho expresamente, que está hecho con más cuidado, con otro conocimiento, con otro gusto. Pero también saben que es más caro,
porque yo no haría una guitarra de 300 pesos. No puedo hacer una guitarra con un costo de 300 pesos, supongamos. Ya de movida, el trabajo que da hacer una guitarra es lo mismo hacer una con madera muy barata que hacer una con madera muy cara. Entonces, no vale la pena perder tiempo en hacer una guitarra barata que te lleva el mismo tiempo que hacer una guitarra cara. Cara en el sentido de más calidad de material. Entonces, normalmente el trabajo del luthier, como es especial, es más caro. Y es a la vez más respetado por el músico. No, se enorgullecen la mayoría de decir, no, esta guitarra me la hizo un luthier. Le da más calidad y más calidez al instrumento. Y normalmente suenan bastante mejor, pues están hechas con más cuidado, con más detalles y otros conocimientos. Lo industrializado sirvió, o sea, la industria de la música, la industria de la construcción de instrumentos, que ahora popularmente llamamos instrumentos chinos, que vienen muy baratos y que le compran una guitarra a los chicos o un violín. Yo lo veo muy bien desde el punto de vista que acercó y le dio muchas posibilidades a la gente que no tiene recursos económicos para que los jóvenes tengan acceso a un instrumento para aprender. El luthier abarca varias disciplinas. Normalmente se dice esto, por ejemplo, este instrumento es un contrabajo de autor. Y ya con eso se abarca una calidad distinta, porque está hecho por alguien que lo hizo particularmente, o sea, de a uno. Y para hacer un instrumento bueno le lleva mucho tiempo, por eso también se encarece mucho. Es un oficio que tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque no hay escuelas de lutería. En Tucumán hay una escuela, una universidad muy importante que habilita con título nacional y todo a maestros de lutería. Pero no está tan popularizado como otros oficios. Siempre hay cosas para aprender, siempre, permanentemente. Como ningún instrumento se parece a otro, ni ningún instrumento en el mundo suena igual a otro. Por más que hagas 1000, los 1000 van a sonar distintos. Violonchelo, violines, viola, guitarra, mandolines, hay infinidad de instrumentos de cuerda. El origen supuestamente es uno solo, ¿no? O sea, la vibración de la cuerda sobre una caja hueca, sonora, emite una nota. Bueno, de ahí han nacido el principio de la guitarra o de los violines o de los instrumentos de cuerda, están basados todos en el mismo principio, que es la caja sonora, que le da esa característica sonora, ¿no? Siempre le recomiendo yo a los chicos jóvenes que empiezan a estudiar, a los pibes que empiezan a estudiar, y a los padres, elementalmente, que los hagan estudiar no menos de 2 horas por día.
y a los chicos que estudien no menos de 2 a 4 horas por día, todos los días del año. Hay que tener esa constancia. Va a costar al principio, te va a resultar tedioso, por ahí aburrido, por ahí te va a quitar tiempo para otros entretenimientos a los chicos, para ir a jugar con los otros chicos. Al principio le va a costar, pero después, una vez que empiezan a darse cuenta de los progresos que van teniendo, solitos nomás van a estar esperando la hora para ir a estudiar. Se van a dar cuenta de lo que les cambia el hecho de estudiar música. Ponerse a estudiar es elemental.